periodista, escritor, cuando tiene que calificarse con una palabra, ¿cómo lo diría? Como lo he dicho siempre, un deportista con conciencia social. Deportista con conciencia social. Y esa conciencia social, ya vamos a hablar un poquito de todo lo que es su trayectoria, pero le ha traído algún más que un dolor de cabeza, muchas veces. Sí, muchos dolores de cabeza porque el mundo o acá en Chile no están preparados para que un deportista hable de otras cosas que no sea de fútbol. Que podemos hablar un poco de política para arreglar mejor un país, para ser más consecuente con lo que uno piensa, para ayudar a la gente que menos tiene, para que salga adelante. Eso no es bien mirado en Chile cuando un deportista, en este caso un futbolista, lo hace. Bueno, ya vamos a hablar un poquito, nos vamos a meter en profundidad en eso. ¿Qué es lo que recuerda de sus primeros pasos en el fútbol? Su padre era un puntero izquierdo muy bueno allí en Chile. Bueno, mi padre jugaba por izquierdo, él era pero amateur, si en la época que él jugaba, el fútbol era amateur, no era profesional, por allá por los años 30 del siglo pasado. Sí. Así que cuando él se viene de un pueblo cercano aquí de Santiago, de Curicó, a jugar por Ferrobadminton, un equipo que había que era de ferroviarios, él prefirió quedarse trabajando en ferrocarriles para hacer una larga trayectoria ahí en ese trabajo. ¿Es verdad que usted ya era jugador de primera división en Colo-Colo y un día lo castigó porque llegó más tarde de un baile y no lo dejó jugar? Así es. A mí, mis padres 2 veces, no solamente me retaron, sino que me pegaron. Sí. Y no hubo ni psicólogo, ni psiquiatra, ni pago de por medio, nada. Sí, me acuerdo que nosotros jugábamos, yo tenía 17 años, ya jugaba en Colo-Colo, estaba dando mis primeros pasos a la selección chilena. Y hay una fiesta, un malón que se llamaba en esa época, y yo tenía permiso de 5 de la tarde a 9 de la noche. Mira lo que te estoy diciendo, 5 de la tarde a 9 de la noche. Sí. Y llegué a las 10 de la noche. Claro. Y cuando voy entrando a mi casa, mi papá me pegó, me mandó a acostar, me mandó a la cama y me castigó. El día domingo, que nosotros almorzábamos en un hotel que se llamaba Carlos V, yo me voy a levantar para irme y me dicen, no, usted está castigado. Y me dejaron castigado. Y llegó un dirigente a buscarme porque don Andrés Prieto, que era el técnico de Colo-Colo en esa época con Pedro Morales, lo mandan a buscarme y le dicen, no, el niño está castigado y no se va a levantar. No está castigado. Y no me dejaron ir. Lo tentaron los lentos ese día. Lo tentaron los lentos ese día. Justamente, porque me acuerdo que normalmente empezábamos bailándonos 2 long play de esa época por lado y lado de rock and roll. Después seguíamos 2 long play por lado y lado de twist. Y después eran 2 long play por lado y lado y de chis to chis se llamaba en esa época, que era mejilla, que eran los lentos. O sea que el hecho de estar enamorado le impidió jugar un partido. Yo no sé si enamorado o caliente, pero estaba. ¿Y qué es lo que recuerda de sus primeros partidos en un gigante del continente como lo es Colo-Colo? Bueno, yo debuté a los 15 años contra Peñarol. En esa época habían en verano hexagonales internacionales, donde por Chile jugaba Colo-Colo, la Chile Católica, y después venía Boca Juniors o Independiente, en Uruguay venía o Peñarol, o venía Santos con Pelé, o venía el Dinamo de Kiev con la araña, con Lev Yashin. Venían grandes equipos en esa época a jugar en verano, que duraba normalmente 3 semanas ese campeonato, que eran los famosos hexagonales internacionales de Chile, que eran maravillosos. Y ahí me tocó debutar contra Peñarol, contra un equipo increíblemente con Mazurkiewicz, con Calves, con toda esa gente ya mayor, ya yo tenía 15 años, que eran verdaderos monstruos del fútbol sudamericano. ¿Y cómo se sentía a los 15 años jugar contra jugadores que eran muy buenos, pero que también eran de un roce físico importante? Bueno, yo te diría que la primera jugada, nunca me voy a olvidar, la saca el arquero de nuestro Santander, la amortiguo con el pecho, me sale con Calves, le hago un túnel, meto una pared, pego el tiro en el palo. Y la segunda pelota desperté en la pista de ceniza. Me pegaron un patadón. Era un irrespetuoso también usted. Me pegaron un patadón y me tiraron a la pista de ceniza, quedé negro entero. Me recuerdo muy bien porque es algo imborrable, algo que tú no te puedes imaginar, porque en esa época el Estadio Nacional tenía 70.000 personas.
Yo era un niño que nunca me voy a olvidar lo que hablábamos una vez lo hablamos con el Bocha Bocini, lo hablamos con Johan Cruyff, lo hablé con Diego inclusive una vez. Yo llevaba el barrio a la cancha, yo llevaba el barrio al estadio. Yo trataba de hacer lo mismo que hacía en el barrio, sin preocuparme de la gente, del adversario, absolutamente de nadie. Me gustaba jugar, de verdad que me gustaba jugar al fútbol. ¿Y qué es lo que recuerda de aquel primer clásico frente a la U? El primer clásico frente a la U también fue en un hexagonal internacional. Y me acuerdo que, no me recuerdo bien si ganamos 1-0 con un gol mío o ganamos 2-1 con un gol mío, que fue también en un hexagonal internacional. ¿Y es cierto que a los 15 años usted ya ganaba casi el doble que su padre en el ferrocarril? Es verdad. Mi padre ganaba 80.000 escudos en Ferrocarril Estado y mi primer sueldo fue de 150.000 escudos. Casi el doble. Por eso cuando yo fui con mi padre para firmar mi contrato, porque no me permitían firmar un contrato a los 15 años. Y cuando yo fui con mi padre y a él le preguntaban, él decía, no, él es el que va a jugar, por lo tanto pregúntenle a él. No, pero él es muy niño, no, pero que él responda. Si él tiene que ser responsable, tiene que ser responsable desde la primera entrevista que le haga. Claro. Y lo único, bueno, cuando volvemos nosotros a nuestro hogar, donde estaba mi madre esperando a mi hermana, con mi padre nos reunimos, y yo ya había firmado un contrato, pero me dice, casi al unísono, usted va a jugar fútbol, pero tiene que seguir estudiando. Es verdad. Yo le digo, pero ¿cómo voy a estudiar? Le digo, si tengo que entrenar toda la mañana, estudia de noche. Y yo hice los últimos 2 cursos mayores de noche. Claro. Desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche me tocaba estudiar todos los días de lunes a viernes y los sábados a mediodía. O sea, en su trabajo usted era un adulto, pero dentro de la casa seguía siendo su hijo. Sí, seguía siendo el niño. Sí, el niño que tenía que hacer las tareas, el niño que tenía que luchar sus zapatos, el niño que tenía que hacer su cama. Ese era el mismo niño, pero con un contrato que me permitía ganar unas lucas. ¿Y cuál es el secreto del goleador? Yo se lo pregunto mucho a goleadores que he entrevisto y algunos no tienen respuesta específica. ¿Cuál era su secreto para marcar tantos goles, Carlos? Yo te diría que pensar un segundo antes que el resto. Esa ha sido mi visión goleadora de toda la historia. Tratar de instruir y de conocerse con los demás compañeros. Yo, por ejemplo, muchos goles picando al primer palo, muchos goles buscando la pared ahí cerquita del área, y pensar un segundo antes que el resto. Yo creo que esa era la virtud que uno debe tener, porque en el área casi no puedes pensar. Pero hemos tenido, por ejemplo, aquí en Argentina jugadores como Palermo que eran reboteros y que siempre hacían goles porque estaban bien ubicados. ¿Eso se adquiere con la experiencia o es una condición natural, Carlos? El estar en el momento justo, en el momento preciso, es una condición que se va dando con el tiempo. Sí, Palermo era un gran goleador, como el Ratón Ayala en la época mía también. Claro. El Ratón Ayala también era un jugador de mucha velocidad, que me tocó enfrentarlo varias veces, pero también eran diferentes, porque el Ratón Ayala partía desde adentro hacia afuera. Claro. Al revés de Palermo era más de área. ¿Y cómo recuerda su primera convocatoria a la selección? 17 años. 17 años cuando todavía habían algunos jugadores que hicieron de mi infancia un niño feliz, mundialista del 62 que habían salido terceros en el mundo. Imagínate lo que era para mí ver ahí a Elías Figueroa, ver a Leonel Sánchez, ver al Fifo Izaguirre, ver a Pedro Araya, ver a Alberto Fuyú, a grandes jugadores que habían sido mundialistas el año 62, yo tenía 12 años, me hicieron de mí un niño inmensamente feliz, y después llegar ahí a Juan Pinto Durán a la concentración, donde estaban estos mismos jugadores. Yo creo que las pulsaciones de ese día fueron más grandes que toda la historia de mi carrera futbolística. Y bueno, y usted estaba acostumbrado a jugar en un equipo grande como Colo-Colo, que tiene muchos hinchas, pero la sensación con la Roja es distinta, Carlos. Sí, porque cuando tú vas al estadio, en la época mía era el 80% de la capacidad del estadio era colocolina y el 20% era del equipo rival, en cualquier estadio de Chile, en cualquiera. Pero vestir la camiseta de la selección donde todo el público está a favor, es maravilloso, es increíblemente maravilloso. Y volviendo a Colo-Colo, en aquella famosa Copa Libertadores donde ustedes llegan a la final, ¿sentían que todo el pueblo futbolero chileno estaba detrás de ustedes?
Tú me hablas de cuando los argentinos nos robaron la Copa Libertadores de América. Independiente. Me voy a parar, ¿eh? Nos robaron la Copa Libertadores de América. Y lo he dicho, y lo repito, y lo reitero. Una vez lo dije en un programa con un periodista argentino. Me invitaron a Argentina a una entrevista, lo dije, y cortaron el pedazo. Ahí. ¿Cortaron? Y lo cortaron, claro. Y lo hablé después con Bochini. Después de muchos años, lo hablo con Bochini. Nosotros fuimos a Buenos Aires a hacer un partido benéfico y fui con mi hijo, porque yo después empecé a viajar con mi hijo ya. Y le digo, Bocha, cuéntale a mi hijo lo del robo de la Copa Libertadores del año 73. Digo, porque el Bocha habla poco, no habla mucho. Claro. Dijo, son son cosas del fútbol, cosas del fútbol. El robo está comprobado, fue más grande y más feo que la mano de Uruguay contra Chile el otro día ahí en Montevideo. Bueno, le cuento una infidencia que no debería decirlo, pero hoy temprano estuve escribiendo con un jugador que estuvo en Independiente en esa final y cuando lo chicaneé por el tema del robo, se reía nomás. Es decir, ya pasó mucho tiempo, pero me imagino que para usted debe ser un dolor muy grande todavía. Claro, uno de los grandes dolores que uno tiene, porque el fútbol es tan lindo. El fútbol pero igual uno ya con el tiempo lo va conversando y no lo va negando. Porque como te digo, y después nos juntamos en Perú también ya como de viejos. En Perú nos juntamos ahí con Bochini, con el Cueto, un peruano que es muy bueno, con el Nene Cubilla, con Willington Ortiz, un colombiano que fuimos de viejo a sus partidos y yo les contaba a todos, pues, bueno, y el Bocha se reía, ¿no? Lo único que hace era reír. Pero claro, ellos no tenían la culpa del robo y del pago de los árbitros de parte de los dirigentes. Seguro. Inclusive, perdona, hace 2 años entrevistaron a Arpil Filo, un árbitro brasileño, el que nos arbitró acá en Santiago. El de la final de Argentina-Alemania en el 86 fue ese. Le recomendaron que Colo-Colo no puede ser campeón de la Copa. Le recomendaron. O sea, lo dijo, lo reconoció. Sí. El árbitro. Sí, sí. ¿Y por qué cree que pasó eso, Carlos? ¿Por qué considera usted que hubo plata, que era un interés político? Sí. ¿Por qué cree que pasó eso? O sea, no seas tan ingenuo, pero muchas copas que han ganado los argentinos fueron de la mano de Julio Grondona. Él como vicepresidente de la Confederación Sudamericana. Yo la otra vez dije de que murió Grondona, Argentina no ganaba nada. Es verdad. Y quedó la cagada. Es verdad, pero es verdad. Además era presidente independiente en aquel tiempo Grondona. Sí, pues. Sí, pues, y vicepresidente de la Confederación Sudamericana. Lo mismo, por ejemplo, en la mano del otro día, cuando los uruguayos nos dicen ustedes han ganado 2 copas y nosotros 15. Sí, pero ¿cuántas robando? Claro. El otro día tuviste el partido de Uruguay-Chile. Es verdad. Justo hablábamos hace un ratito de eso, sí. ¿Viste la mano del central descarado? Es verdad. No, y eso en paraguayo. Y tener 4 paraguayos juntos es más peligroso que tener 4 militares en una junta. Y a ver, si bien usted ya estaba retirado, no jugaba más, pero verlo campeón a Colo-Colo en el año 91, ¿sanó un poquito esa herida o para nada, Carlos? Bueno, cuando el Chico Herrera hace el tercer gol, yo me pongo a llorar. Yo me pongo a llorar porque ese grito de gol que tenía yo ahogado en mi garganta del año 73, de campeones, me salió después de ¿cuánto? De 17, 18 años. Me salió desde el alma el grito de campeones, me puse a llorar. Y hago un viejo de 50 años. Claro. Pero bueno. ¿Y le pasó por su mente decir, pucha, cómo me gustaría estar ahí adentro, con Bartichotto, con todos esos? Pero lógico, o sea, cada jugada cuando Barty hace el centro para que el Chico Pérez haga el gol, o cuando hace la pared el Lucho Pérez con Espinosa para el otro gol. Bueno, te cuento una historia. Cuando termina el partido, y yo me pongo a llorar, el relator, el mejor relator de la historia de esa época, Vladimiro Mimisa, me ve y me dice, llora, Carlos, llora, porque esto también es tuyo. Yo me paro y salgo corriendo, me voy corriendo y entro a la cancha. Entré a la cancha y cuando me ve Javier Marga, y a mí me dicen chino, mi amigo, chino, esto también es tuyo. Y me llevan al camarín y yo celebro con ellos. Y lloré con ellos, y me mojé con ellos. Y después yo subo a la caseta con Vladimiro, y quiere que comente. Yo le digo, Vladimiro, que la gente me perdone que no puedo comentar, porque seguía llorando.
¿Es verdad que en aquel partido en Moscú frente a la Unión Soviética usted prácticamente no tocó la pelota porque Chile no pasó la mitad de la cancha? Sí, pasamos la mitad de la cancha cuando terminó el primer tiempo. O sea, esa fue la única vez. La única vez que pasamos la mitad de la cancha fue cuando... No, llegamos dos veces, una en el primero, pero la más clara fue en el segundo tiempo, minuto 42, casi ahí hicimos el gol. El arquero con el pie la rechazó el córner. Fue la única llegada que tuvimos en los 90 minutos. O sea que y el córner que tenía que tirar yo, me daba demorado más o menos unos 3 minutos en tirar. Hacía mucho frío, imagina uno en Moscú. 4 grados bajo cero. ¿Y eso cree que influye en el rendimiento, Carlos? No, si lo que pasa es que los rusos entraban, parecían, éramos 11 contra 50. Claro. Puta, parecían por todos lados, los jóvenes rápidos, buenos para la pelota, no tan buenos para el fútbol, pero buenos para la pelota. Y además tenían el mejor puntero izquierdo de la historia y el mejor puntero izquierdo de Europa en ese momento, que era Brooklyn. ¿Y en ese... Sí, en Brooklyn era el mejor puntero izquierdo de la historia de Rusia, como Lev Yashin al arco. Y el mejor puntero izquierdo de Europa. Lo habían elegido el mejor puntero izquierdo de Europa de esa época, así que Elías Figueroa se tuvo que hacer cargo de él. Y en ese momento, ¿ya se comentaba algo respecto de que Unión Soviética no iba a venir a jugar a Chile? No, nosotros supimos el día sábado a las 12 de la noche del día anterior al partido que se jugaba en Chile. Nunca supimos nosotros y nunca nos dijeron que Rusia no iba a venir a jugar acá. Y viéndolo desde la distancia, ¿comparte la decisión que tomaron los soviéticos? No, de ninguna manera. Yo siempre digo que dentro de una cancha somos futbolistas, fuera de la cancha somos personas que pensamos, que opinamos, que queremos. Nosotros fuimos a Rusia, que también nos decían, ¿cómo van a ir a Rusia? Un país comunista o un país dictatorial. Y Chile es un país fascista y un país dictatorial, por lo tanto, que no separemos las cosas y nosotros somos futbolistas, que representamos a un país, no representamos a un gobierno de turno, por lo tanto fuimos a jugar con todos los inconvenientes que tenía, pero fuimos, llegamos, jugamos, empatamos y después tenemos la ilusión de acá en nuestra cancha ganar para ir al Mundial. Y es verdad que en aquel famoso partido donde en realidad no tuvieron oponente y que duró algunos segundos solamente, escondieron a los prisioneros mientras se desarrollaba esa especie de partido de fútbol. El teatro del absurdo lo llamo yo. Sí. Claro, yo hablé con uno, porque normalmente los chiquitos, los soldados en este país, son cabros de 18 años, 19 años, 20 años más asustados que la cresta, pintados enteros sus caras, pero en el fondo también tienen su corazoncito. Yo le pregunté a uno, le dije, ¿por qué ustedes tienen tan recuerdados de estos camarines? Porque hay presos políticos adentro de ellos. Porque bueno, y otros decían, hay extremistas, porque como los concientizan de una forma tal que el chico no haya que pensar. Y es un niño de 18, 19 años que está con un cagazo enorme también. Y más allá de la conciencia de que regía un régimen autoritario, dictatorial, ¿uno era consciente en aquel momento de la barbarie que se estaba cometiendo por este régimen? No se sabía. Acá las noticias eran todo bonito y daban muchos dibujos animados. Acá en Chile había dibujos animados y bonitos. Y entretención, programas de entretención, nada más. No existía. Se sabía primero afuera y después en Chile de las atrocidades que se cometían. Y en el momento que ustedes van al Palacio de la Moneda para ser despedidos por Pinochet, ¿usted ya tenía pensado de antemano la actitud que tomaría cuando el dictador se le acercara? No, yo creo que fue como en el área. Fue pensar un segundo antes. Porque cuando yo lo veo venir me recordé mucho yo había leído hace poquito el diario de Ana Frank, claro, donde se habla del exterminio, esas cosas. Y yo creo que de ahí me sale un poco, no sé si valentía o maricón, de no tirarle la mano en el momento preciso, que con el tiempo le han dado una relativa importancia y que después los supuestos demócratas de este país se han olvidado. ¿Es cierto que cerró los ojos en el momento que lo hizo, que puso las manos atrás para no darle la mano a Pinochet, como esperando que pase rápido el tiempo? Sí, cerré los ojos, que debe haber sido un segundo, 2 segundos, pero para mí fue 1.000.000 de años. ¿Y
¿Y qué recuerda del rostro de Pinochet en ese momento? No lo vi. ¿No lo vio? No lo vi. No, te prometo, no lo vi. Yo cerré mis ojos y cuando lo abrí él ya había pasado. Y le hago una pregunta por ahí un poco difícil. Si usted hubiese sabido lo que ocurriría poco tiempo después, ¿hubiese tenido la misma actitud, hubiese tomado la misma decisión o lo hubiese saludado? No, la misma. Yo creo en mi país y yo creo en el 90% de un país democrático, porque Chile es un país democrático. Ha tenido 2 o 3 dictaduras de la época de Carlos Ibáñez, pero normalmente es un país democrático cagón, diría yo, porque no son capaces de expresar sus pensamientos, porque además aquí hay mucho odio. Hay mucho odio que piensa de una forma o de otra. Hay mucho odio entre la gente, hay poca cultura cívica. No te olvides que aquí quitaron la educación cívica de los colegios, donde te enseñaban, primero a respetar al que pensaba diferente, a respetar al otro personaje, a poder compartir con el otro personaje. Entonces, bastante triste cuando tú ves que la odiosidad que hay en mi país es demasiado grande. Pero lo hubiese hecho igual. Sí. ¿Conoció personalmente a esta figura extraordinaria que fue Salvador Allende? ¿Perdón? Sí, conoció personalmente a Salvador Allende. Sí, estuve con él 2 veces. Una vez acá en La Moneda, en la despedida de uno de los partidos de Colo-Colo, en la Copa, de Colo-Colo en la Copa Libertadores. Y una vez en Buenos Aires, justamente cuando jugamos constantemente, nos fue a visitar al lugar de concentración. Fue la única 2 veces que estuve con él. Más allá del recuerdo de Salvador Allende, hay plazas en todas las partes del mundo, hay calles en todas partes del mundo, porque no hay que olvidar que fue el primer presidente de la historia del mundo elegido democráticamente por la vía del voto socialista. ¿Y cómo era la intimidad de Allende? ¿Cómo era en el trato personal? No lo sé. Solamente te puedo hablar de estas 2 veces que estuve con él, un trato muy cordial, un hombre de una peyorata increíble, con un diálogo, un verso maravilloso, pero no lo conocí más allá de eso. Yo no soy muy cercano a los personajes, soy más cercano a las ideas que van más allá del personaje. Ahora, él trató de hacer un Chile mejor y mira lo que pasó. ¿Y cómo lo recuerda el chileno? Pasaron muchos años, Chile está muy dividido respecto también al recuerdo con Pinochet. ¿Cómo lo recuerda el chileno Allende? Bueno, yo como no soy, me gusta dar porcentaje. Allende tiene un buen recuerdo en un 80% y un mal recuerdo en un 20%. De Pinochet, un 80 tiene un mal recuerdo y un 20 tiene un buen recuerdo. Sin embargo, murió como senador vitalicio. Pinochet, muy distinto a lo que sucedió acá en Argentina, donde Videla murió preso. Claro, ahí es donde yo te digo que las leyes, los jueces, el ser humano en general es muy cagón en este país. Y te cuento muchas historias. Por ejemplo, cuando a Pablo Neruda, cuando lo premiaron afuera, después lo premian en Chile porque aquí no son capaces de eso. Cuando premian a Gabriela Mistral, que son nuestros premios Nobel que tenemos, los premian primero afuera y después los reciben acá en Chile. Y en el caso de los futbolistas igual, primero tienen que triunfar afuera y después lo empiezan a reconocer en nuestro país. A Claudio Arrao, el mejor pianista, junto a Roberto Bravo, tuvieron que triunfar primero en Nueva York, en Italia, y después lo reconocen acá en nuestro país. Es un poco, como digo yo, llegó de Europa lo más malo a conquistarnos en los siglos pasados. ¿Cree que en los mundiales por ahí es su cuenta pendiente en el fútbol de que le haya ido un poquito mejor en los mundiales? No, yo fracasé. Yo fracasé en los mundiales y lo digo con palabras grandes. Yo no tengo temor. Yo soy un gallo, estimado amigo, que hablo de todo, digo de todo. Y cuando me equivoco también lo reconozco. Yo fracasé en los mundiales. Para un goleador de la estirpe mía no hacer goles en un mundial es un verdadero fracaso. Ahora, por lo tanto, yo fracasé en los mundiales. Su expulsión en el primer partido fue un tanto injusta porque Bertie Box se había cansado de pegarle ese día. Mira, ahora con esto de la pandemia, han dado varios partidos los canales de televisión, y yo me dediqué a ver con mucha tranquilidad y solo y con una libreta y un lápiz a apuntar las patadas que me pegó Bertie Box. Unas fuertes, otras no tanto. Pero cada vez que yo tomé la pelota, 13 veces Bertie Box me botó al suelo y no le mostraron ninguna tarjeta amarilla. Creo que fue un poquito injusto con el turco, el árbitro bacán, que después no arbitró nunca más un partido. Y cuando dijeron que su expulsión respondía a una conspiración comunista, desde el Mercurio salió dicho esto,
¿Qué pasó por su cabeza, Carlos? Es una de las estupideces más grandes que puede escribir un periodista, si es que es periodista, si es que se puede llamar periodista, una de las boludeces más grandes de la historia del periodismo. ¿Cómo se le puede ocurrir a un hueón, como decimos nosotros, escribir una cosa así, cuando lo único que quiere un deportista primero es jugar en un equipo profesional, en su selección, una Copa Sudamericana y un Mundial? De verdad que fue entre irrisorio y mala leche. Y más allá de este caso puntual, usted también ejerce el periodismo, lo ha ejercido. ¿Cómo puede calificar actuaciones que han tenido periódicos como El Mercurio, La Segunda, durante el régimen pinochetista y después del mismo? Bueno, yo estudié periodismo de noche también. Yo hice mi carrera estudiando de noche, saqué mi título de periodista, donde uno puede ver claramente que estos diarios que tú has mencionado son más fascistas que los fascistas. Porque una vez titularon, una vez que mataron a unos chilenos en Argentina, murieron como ratas. Y después se supo que había sido un exterminio sin que los adversarios tuvieran siquiera una pistola o un cuchillo. Los asesinaron. Entonces, claro, como ellos viven en su mundo, viven en su alrededor, como este país, por ejemplo, si tú vas a, no sé, por una población, ves casitas de 5 metros donde viven 10 personas, o vas allá arriba, en la parte alta, donde viven 4 personas en 1000 metros cuadrados, porque la diferencia es demasiado grande, que nunca va a dejar de existir en todo caso, pero ahí tú te das cuenta del por qué estos titulares tan nefastos porque entre ellos se leen y se felicitan. Sí. Uno no se imagina, la verdad no me imagino a mi mamá que tiene 71 años, que sea víctima del terrorismo de Estado. ¿Cómo lo pudo sobrellevar usted? Es decir, ¿cómo soportó esa afrenta que hicieron con su madre durante el pleno régimen militar? Bueno, a mí hasta el día de hoy me cuesta hablar del tema, porque cuando una madre te cuenta las violaciones a los derechos humanos como fueron con ella, a mí de verdad que me duele hasta la cabeza tratar de pensar de por qué la gente, el ser humano es tan malo. ¿Por qué? ¿Por qué? No me cabe en la cabeza que un ser humano mate a otro ser humano. Y además de nuestro propio país, porque por último, yo digo, mira, las guerras son nefastas, las dictaduras son nefastas. ¿Por qué el ser humano es tan ambicioso? Porque es la ambición la que mata al ser humano. Es la ambición del poder, la ambición del dinero. ¿Para qué quieren $1.000 millones en su cuenta si después cuando se mueren queda la cagada en su familia porque los hijos se empiezan a disputar y a matarse entre ellos por la plata que les deja un dictador o por la plata que les deja un millonario? Entonces son esas preguntas que en mi caso, que ya tengo 70 años, no han tenido respuesta y creo que no van a tener nunca respuesta. Además una cobardía supina, porque en vez de meterse con usted se metieron con su madre, que nada que ver. Claro, justamente. No, pues es que claro, yo tengo unos amigos que son de inteligencia, después la pseudodemocracia, y me decían, es que te atacan en lo que más te duele. Claro, indudablemente que ataquen a la mamá de uno es una dolencia demasiado grande, con un corazón roto, con un estómago que te suena como si tuvieras 1000 kilos de porotos dentro de él, un dolor de cabeza que no te lo imaginas por la intransigencia de todos estos personajes nefastos para la vida del ser humano. Ahora, recién usted habló de pseudodemocracia. Da la sensación de que hay un acuerdo entre los dos partidos mayoritarios en Chile de no tocar ciertos intereses, Carlos. No los van a tocar. No les van a tocar porque no les conviene. No les conviene. Ellos, el político en este país vive con $25.000, con $35.000, mientras el sueldo base son $150, $200. Entonces, ¿por qué lo van a cambiar? ¿Por qué lo van a cambiar si ellos viven con 22 millones de pesos mensuales, los diputados, y los senadores viven con 32 millones de pesos mensuales? ¿Para qué lo van a cambiar? ¿Para qué van a cambiar las leyes? No les conviene, no les interesa. Por eso hoy día en la encuesta el político tiene solamente un 2% de aceptación. 2% de aceptación. Claro. Ahora, llama la atención que instituciones como la Iglesia Católica tengan tanto poder en Chile. No tiene ya. ¿No lo tiene? No, ya no tiene. No. La Iglesia Católica tiene el mismo poder que los políticos, un 2, un 3%. Hace unos 4 o 5 años se descubrió
que los máximos exponentes de la Iglesia Católica eran pedófilos. Y ahí quedó la cagada. O sea que ahí quedó la cagada. Como que eso fue el que despertó la conciencia del pueblo chileno. Claro, porque se descubrió, pero yo creo que esto viene de toda la vida, pero claro, como la Iglesia Católica era tan poderosa, nadie decía nada. Pero resulta que salieron unos chicos acá, uno que es médico, el otro que es sociólogo, chicos de verdad, de la clase alta, que dijeron y empezaron a averiguar, nadie quería hacer nada, nadie los ayudaba, nadie los pescaba, ni la prensa, ni la radio, ni la televisión, pero siguieron hasta que se descubrió que la cúpula de la Iglesia Católica era el 80% pedófilo. Y ahí, claro, después que sale eso, ahí va toda la prensa, toda la radio, toda la televisión y todos los diarios a hablar con ellos. Y ahí se supo, y ahí yo creo que la Iglesia Católica perdió muchísimo poder. ¿A Piñera lo salvó la pandemia? No. No, a Piñera lo salvó ser un gobierno derechista. Nunca en la historia de Chile le han hecho un golpe a un gobierno de derecha. Siempre han sido gobiernos más democráticos, más gobiernos de izquierda. Pero un gobierno de derecha no le van a hacer un golpe, son los mismos. ¿Qué recuerda de su paso por el fútbol español? Le tocó estar en Levante entre la segunda y tercera división, pero haciendo muchísimos goles, Carlos. Sí, maravilloso. Maravilloso. No te olvides que en la época que yo me voy a Europa, había un extranjero por equipo, donde los grandes empresarios miraban a Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay, Perú y Chile. Claro. O sea, era casi imposible salir. Entonces, cuando fuimos de gira por esos lados y me ofrecen irme al Levante, me gustó inmediatamente la idea. Me encantó la idea de poder ir, porque yo dije, bueno, como yo pienso un poco como argentino, dije, yo voy a llegar, pero voy a llegar y voy a triunfar y voy a llegar a un equipo de primera. Y fui y triunfé porque hasta el momento el Levante soy considerado el mejor extranjero que ha pasado por el Levante. ¿Y no el segundo es Johan Cruyff, el holandés. Claro. Así que imagínate el orgullo que tengo de esa linda ciudad como Valencia y ese hermoso equipo como Levante. Y eso que no le cuentan los goles que hizo en tercera. No, pues no los cuento. Hice como 36, 37 goles en un campeonato. Impresionante. Y eso que fue muchos goles de local, porque de visita el técnico, que era Héctor Núñez, el uruguayo, el pichón, ¿sí? Me decía, no, acá no te pongo porque acá te matan a patadas. Y la verdad que jugaba, de verdad que me tiraban cada patada, que me llegaban a hablar las muelas. ¿Y qué se siente que un estadio como de un club como el Español de Barcelona, con tanta historia, tenga una puerta con su nombre? Bueno, ahí te das cuenta un poco de la historia de este bigotón, como me dicen algunos en Europa, que dejó huella por su paso por el Levante, que dejó huella por su paso por el Español, al tener una puerta del Estadio Nuevo con mi nombre. Es bonito, es maravilloso, quiere decir que dejé huella donde pasé, y eso me reconforta, porque aquí yo en este país, porque en Chile no tengo nada, pero sí donde voy, la gente me saluda, me pide un autógrafo, me pide una foto, y eso para mí es impagable. El cariño de la gente no tiene precio. ¿Es cierto que Cruyff pidió que usted vaya a Barcelona, pero el presidente español no se lo quiso vender porque era el clásico rival? Sí. Uy, estás bien informado, porque eso pocos lo saben. Un día llega Johan Cruyff a mi departamento a tomar café y a fumar, porque Johan Cruyff fumaba más que yo. Fumaba mucho, sí. Ojo. Y me dice que quiere, porque el Cholo Sotil, que había sido compañero de él no podía jugar porque el Cholo ya estaba pasado. Y me dice que me gustaría que yo jugara en Barcelona. Y él lo habló con el presidente de Barcelona. Y el presidente, para decirle no a Johan Cruyff, era pegarse un balazo a los pies. Claro. Así que me dijeron, hablo yo con el presidente de Barcelona en un hotel y me dice que pida precio por mi pase, porque él no puede pedir precio directamente al Español porque no se lo van a vender. Y yo fui a hablar con Manuel Meller, que era el presidente del Español, y le digo, necesito precio por mi pase porque me voy. ¿Qué equipo? No diga, porque me habían dicho que no dijera. Y yo de verdad, entre ingenuo y con deseos locos de irme a Barcelona, le digo, lo que pasa es que me quiere Barcelona. Y Manuel Meller me dice, si yo te vendo hoy día a Barcelona, me tengo que ir de Barcelona, porque nosotros habíamos jugado. Histórico, habíamos jugado la final de la Copa del Rey, que nunca lo había hecho el Español. Llegamos a los cuartos final de la Copa del UEFA,
que nunca lo había hecho en español, y yo siendo el goleador. Claro. Entonces, en ese momento era casi imposible venderme a Barcelona. Pero a lo mejor, si me voy a Barcelona, no le hubiesen puesto mi nombre a la puerta 74 en el estadio. Claro, porque no iba a perder la idolatría. Ahora, se sacó las ganas de jugar con Cruyff en la selección de Cataluña. Sí, ahí jugamos juntos. Uh-huh. Ahí yo creo que empezó el cariño y el amorío para que yo jugara por Barcelona. Uh-huh. Porque hicimos buenas jugadas. Jugamos contra la selección rusa. Uh-huh. Y el gol lo hace de nosotros, empatamos a 1, el gol lo hace Nesken, a centro mío, un centro pase. Y ahí yo creo que empezó un poco el enamoramiento de para que yo me fuera a Barcelona. Ahora, yo por una cuestión generacional no tuve ocasión de ver a Cruyff en vivo y en directo. Si usted me tendría que describir en pocas palabras lo que era Cruyff dentro de la cancha, ¿qué me podría decir, Carlos? Una gacela. Una gacela. Era ver correr una gacela con la pelota pegada al borde externo del pie derecho. Porque él utilizaba el borde interno, el empeine y el borde externo del pie derecho. Muy pocas veces usó la pierna izquierda. Pero era una verdadera gacela cuando corría. Le tiraban cada patada. Y el tipo saltaba como una gacela. Era ver correr una gacela. ¿Y usted también fue rival de Maradona en su momento? Bueno, jugamos con Diego en contra. Yo con Diego jugué en contra y jugamos juntos. Un partido de la selección sudamericana. Y en contra cuando él recién empezaba. Cuando estaba en Argentino Junior, vino a jugar aquí a Chile, que le ganamos 3-1 a Argentino Junior. ¿Y de Maradona dentro de la cancha qué nos podría decir? Un fenómeno. Yo diría que es el segundo mejor jugador de la historia del mundo. ¿Y el primero? Pelé. Pelé. Es que el negro era completo. El negro le pegaba con la derecha igual que con la izquierda. El negro saltaba más que un arquero con los brazos arriba. El negro, si le pegaban, pegaba. El negro era un atleta futbolista completo. Y yo a Maradona lo pongo un paso más abajo, porque Diego con la pierna derecha no le pegaba. Y con la cabeza le pegaba junto con la mano. Entonces era... Y eso que yo tengo más relación con Diego que con Pelé. Claro. Con Pelé he estado 10 veces y con Diego he estado 40 veces. ¿Es verdad que para la televisión había la orden de que a usted prácticamente no lo mostraran? Bueno, eso lo supe justamente cuando vino Argentino Junior. Esa es una historia muy buena. Sí. Viene Argentino Junior a jugar y Maradona era capitán de Argentino y yo era capitán de Colo-Colo. Y cuando nosotros nos saludamos en el centro del campo, empezaron a hablar de que se rifaba un auto y nos salimos los dos. No. Detalles como ese. Y después, en la noche, me acuerdo que yo siempre veía los partidos en Betamax en esa época, en mi casa. Como uno después de los partidos no se puede quedar dormido, te cuesta quedarte dormido 3, 4 de la mañana, por lo tanto, veía el partido de repetición. Yo había hecho 2 goles, uno muy bueno, y termina el partido y empiezan a hablar los comentaristas aquí en Chile. Diego Armando Maradona lo mejor, Diego Maradona extraordinario, Diego Maradona el mejor del mundo, Diego Maradona y sus jugadas, Caselli 2 goles nada más. Diego Maradona extraordinario, Diego Maradona excepcional. Lo ningunearon, Carlos. No era como, claro, o sea, Caselli 2 goles nada más. Entonces, ahí uno decía, la puta madre. Qué hijos de puta que son, pero bueno. Hoy produce quizás un poco de risa, pero en ese momento habrá producido indignación, Carlos. Sí, claro, no, hoy día también causa un poquito de indignación, pero no tanto. Hoy día, entre indignación y sonrisa. En ese momento eran puras puteadas. Pero ha pasado de que, por ejemplo, usted le hacían un homenaje y en vez de mostrar el homenaje a usted, pasaban la vida del árbitro, por decir un ejemplo. No, ahí no sé tanto, no lo sé. No me imagino. No lo sé tanto. Pero el partido de despedida suyo, solamente una radio se animó a transmitirlo. Bueno, ahí le prohibieron la 12 de octubre del 85, o sea, mañana. Son 35 años que yo me retiro del fútbol. 35 años que me retiro del fútbol y todavía hay grandes recuerdos porque prohibieron a la televisión y a la radio transmitir ese partido. Nunca el estadio había estado tan lleno, 92.000 personas controladas. El día antes, el director de deportes me quiso quitar el estadio, cuando ya estaban todos los jugadores sudamericanos acá en el hotel. Jairzinho, Jubilla, Elías, Yachelo,
todos los grandes jugadores a nivel sudamericano, el Ratón Ayala, estaban acá en Chile, querían quitarme el estadio. Bueno, prohibieron los canales, prohibieron las radios, y habían dos radios que querían transmitir, la Cooperativa y la radio chilena. Llegaron hasta la caseta de la radio chilena diciendo lo que no podían transmitir, y la radio chilena no lo transmitió. Fueron hasta la caseta de la Cooperativa, y la Cooperativa dijo, no, nosotros vamos a transmitir, hagan lo que hagan, digan lo que digan. Y transmitieron, y fueron sintonía nacional. Claro. La radio Cooperativa fue más escuchada que el plebiscito del sí y el no. Fue la única que transmitió, pero fue una sintonía de Arica Punta Arenas extraordinariamente bien. ¿Y en aquel plebiscito del 88, cuando resultó ganador el no, sintió mucho alivio? Sí. Fuimos con una colega periodista a caminar por la Alameda. Violita los dos, yo con gorro, con lente, fuimos a caminar lentamente por ahí cuando Allende dijo que nuevamente se abrirán las anchas alamedas para que camine el ser humano con tranquilidad. Yo te diría que fue una alegría contenida, porque seguíamos con Pinochet a la cabeza, claro, como general designado, entonces, como senador designado, así que fue bastante, bueno, la gente se volvió loca indudablemente, pero uno más mesurado, como ha sido mesurado siempre en su vida. Y para ir terminando, ¿lo decepcionó un poquito la democracia que vino después? La pseudodemocracia. Sí. Yo le llamo pseudodemocracia, porque no es una democracia plena. Por eso ahora en el plebiscito que hay el 25 se vota si queremos una nueva constitución o no, para sacar los residuos que quedan todavía de la dictadura de este país. Bueno, Carlos, la verdad me quedaría horas hablando con usted, se me pasó volando el tiempo, me olvidé en su currículum de cantante también. Sí, pero esa fue una humorada, que al final resultó, una humorada que después resultó maravillosa. Lo que pasa es que he hecho muchas cosas en mi vida. Sí. A los 70 años puedo estar tranquilamente sentado en el living de mi casa, de mi departamento, escuchándote, dialogando contigo, que siempre lo que más me ha gustado es dialogar, conversar, discutir, pero no matarme con el adversario, sino que dialogar. Y siempre va a ser bueno dialogar, es lo que me ha gustado toda la vida. Así. Bueno, Carlos, le hago un agradecimiento enorme, tenía muchas ganas de poder hablar con usted, así que le envío un abrazo muy grande desde aquí, desde el norte de la provincia de Santa Fe, en Argentina, nuestro país hermano Chile. Un agradecimiento enorme, un abrazo a la distancia, que termine de la mejor manera este fin de semana y que tenga muchos éxitos en todo lo que emprenda. Muy amable, muchas gracias. Igualmente a usted, a todos los santafesinos, que les vaya muy bien, y un saludo acá desde este chilito tan largo, tan estrecho, pero tan bonito. Un abrazo muy grande, hasta luego. Un abrazo grande, hasta luego. Carlos el Chino Caselli, un verdadero lujo